יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Vamos a empezar con una oración. Vamos a buscar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde y la oportunidad de abrir tus santas escrituras y sobre todo escuchar tu voz y recibir tu instrucción para nuestras vidas. Señor, reconozco que tú eres el único y verdadero Maestro y queremos sentarnos a tus pies y recibir de ti. Te pido que cada corazón esté preparado para recibir y que nos des entendimiento espiritual, inteligencia, y que tú recibas toda la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Primera cosa, me gustaría nada más compartir una breve palabra sobre el día de hoy. Estamos a punto de recibir Shabbat, estamos entrando en el Shabbat. Y hace varios años el Señor estaba tratando en mi vida, enseñándome, y estaba inconforme yo con mi vida espiritual. Sentí muchos huecos dentro de mí, preguntas sin respuestas, pero poco a poco el Señor iba abriendo las escrituras para mi mente, mi entendimiento. Y en Shabbat Dios hizo un milagro. O sea, yo era muy preguntón de joven, y hasta la fecha soy muy joven y preguntón todavía. Entonces, y el Señor en una ocasión me dijo: Ricardo, ¿tú crees que me amenazas con tus preguntas? ¿Que me espantas con tus preguntas y todo? ¿Tú crees que puedes preguntarme algo y yo no tengo respuesta? Y lo comparto porque es la verdad. Dios no se siente nada amenazado por nosotros cuando le cuestionamos. Desafortunadamente, en muchos círculos cristianos hemos sido instruidos de que eso no se hace. Pero la plática de hoy tiene que ver con una verdadera relación con el Creador, nuestro Creador. Entonces, el Señor me hizo entender: Ricardo, lo que tú quieras, hazme la pregunta, pregúntame. Ahora, una cosa que me hizo entender también: si tú vas a hacer preguntas al Señor, tienes que tener un ingrediente de suma importancia, y ese ingrediente es un fruto del Espíritu. ¿Alguien sabe cuál es? No, ¿qué? Fe, no, pero la paciencia. Tienes que tener paciencia, porque muchas veces queremos una respuesta de microondas, y Dios tiene que preparar nuestro entendimiento primero o sea, tú tienes una pregunta muy válida, muy buena, pero te falta el fundamento para sostener la respuesta. Entonces, yo preguntaba al Señor, o simplemente preguntaba muchas cosas que el cristianismo no me podía contestar. Por ejemplo, ¿por qué dicen que Jesús fue crucificado el viernes
y luego resucitó el domingo. Y dicen que son 3 días. Y yo como, híjole, 3 días. O sea, fue crucificado viernes en la tarde, y a la puesta del sol lo metieron en la tierra. Ok, como muy tacaño voy a conceder que eso es un día. Y sábado pues no hay problema, ¿verdad? Es un día. Y luego dicen que resucitó el domingo en la mañana. Pero no es lo que dice. Dice que las mujeres fueron muy de mañana, cuando aún estaba oscuro. Pero, ok, voy a conceder eso que es otro día. Entonces ahí está 3 días. Pero cuando vemos la profecía acerca de Jonás, y Jesús dijo, como Jonás estaba 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así va a estar el Hijo del Hombre en el vientre o en la tierra. Entonces, tacañamente puedo conceder 3 días. Viernes en la tarde, muy tarde. Sábado no hay problema. Y domingo en la mañana, híjole, difícilmente, pero se lo voy a conceder. Ahí están 3 días. Pero ¿dónde están las 3 noches de viernes a domingo? No existen. Y yo, por ser preguntón y rebelde, o sea, eso era mi naturaleza antes de conocer a Jesús. Yo era muy rebelde. Es como, yo no voy a conformar con eso. Tiene que haber una respuesta. Y el Señor algún día me llevó a la respuesta, y vi claramente 3 días y 3 noches, y quedé asombrado de la precisión y exactitud de Dios. Que Jesús estaba 3 días y 3 noches, estaba 72 horas en la tierra, ni un minuto más ni menos. Porque cuando se cumplió ese requisito de 3 días y 3 noches, Dios envió su Espíritu Santo y ¡pum!, resucitó a Jesús. Pero luego, o sea, eso no es un ejemplo, pero otro ejemplo es Shabbat. Y yo he estudiado en seminarios, institutos bíblicos, escuelas, etcétera, etcétera. Y también yo no solamente he estudiado, yo he enseñado. Entonces yo conozco la doctrina cristiana. Yo te puedo decir por qué adoramos o por qué santificamos el día de domingo como el día de Dios. Yo conozco la doctrina. El problema es que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces poco a poco el Señor iba llevándome a mí con mi familia, cuando por fin, con un poco más de entendimiento, no sé qué día de la semana fue, lunes, martes, miércoles, no sé, pero tomé una decisión. Esta semana, el viernes, cuando el sol se ponga ahí abajo de la montaña, nosotros vamos a recibir Shabbat. Y así fue. Mi esposa preparó una cena y juntamos a nuestros 5 hijos. Se puso el sol y oré: Señor, gracias por Shabbat, gracias por invitarnos. Y básicamente eso fue el principio. O sea, es una muy buena lección de hacer con lo poco que tengas, y Dios te va dando más y más y más. ¿Ok? Pero no solamente antes de conocer a Cristo yo era muy rebelde, muy preguntón, inconformista, pero también yo era egoísta, interesado. Y algunos aspectos de esa actitud no están nada mal, porque a mí me gusta leer la palabra de Dios
y ver qué puedo recibir de Dios. Si es una cosa tangible o intangible, si es una cosa espiritual o una cosa material. O sea, porque a mí me encanta conocer a Dios. Déjenme decirlo de otra forma. Me encanta ir día a día conociendo a Dios más y más. Porque si yo les pido ahorita, ¿cuántos conocen a Dios? Pues todos van a levantar la mano. ¿No es cierto? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿A las manos? ¿Dónde están? Muy poquitos. Oh, qué bueno. Hay gente aquí que no conoce a Dios. Vamos a aprovechar. Excelente. Porque esta plática tiene que ver con conocer a Dios. Pero hay muchos cristianos o otros que se llaman creyentes que realmente no conocen a Dios. Pero tenemos que decir eso en el progresivo. No están yendo conociendo a Dios. ¿Sí? O sea, simplemente porque hayas tenido un encuentro con Dios, no quiere decir que conoces a Dios. O sea, sí le conoces, pero cosita de nada. Y Dios quiere que le conozcamos plenamente o totalmente. ¿Tú crees que es posible que conozcamos a Dios totalmente? Muchos, por el entrenamiento religioso, es como, no, porque pues Dios es tan grande. Bueno, yo encuentro una promesa, una palabra en el Nuevo Testamento donde Pablo escribió que algún día vamos a conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. ¿Y cuánto te conoce Dios? Pero eso es un camino de dos vías. A lo mejor Dios realmente te conoce poquito, cosa de nada, debido a que tú le conoces a esa medida. Dios se entrega a ti conforme que tú te entregues a Él. Y si tú echas la casa por la ventana y te entregas totalmente a Dios, Dios se va a entregar totalmente a ti. Entonces, hablando de Shabbat, empecé a observar Shabbat en parte por un interés. Yo tenía un interés. Y cuando yo encuentro una palabra de Dios que empieza, un versículo que empieza con la palabra sí, y no es sí con acento sobre la i, es sí, como en inglés, if. Si tú haces esto, siempre sigue otro versículo u otra palabra más abajo que empieza con la palabra entonces. Entonces, si quieren abrir sus Biblias a Isaías 58, versículo 13, yo voy a leer. Si tú detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si tú llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Versículo 14, primera palabra, entonces. Y bueno, de buena onda, a mí me gusta negociar con Dios. Sí, porque Dios negocia conmigo. Y fíjense, Él está hablando aquí en Isaías, y Él está diciendo a su gente, a su pueblo, hey, si ustedes hacen esto, entonces yo haré aquí otro. Y mira, o sea, podemos hablar mucho sobre las promesas de Dios,
muchas son condicionales. Dependen de nosotros. Y este no es excepción. Eso es la regla aquí. Si tú detienes tus pies en el día del Shabbat y lo llamas tu delicia, versículo 14, entonces Yahweh será tu delicia. Y empecé diciendo esto, cuando Dios empezó a tratar conmigo sobre ese aspecto de este asunto del Shabbat, yo anhelaba un nuevo encuentro con Dios. Yo anhelaba un avivamiento. Y no solamente lo anhelaba, lo requería. Tenía gran necesidad de un avivamiento. No, ¿cómo se dice? No me había retrocedido. ¿Sí? No había regresado al mundo. No estaba cometiendo pecado, practicando algún pecado. No, simplemente estaba como apagado. O como muchos cristianos se encuentran, estancado. Yo estaba estancado en mi relación con el Señor. Entonces, cuando leí estos dos versículos, Dios me estaba ofreciendo, como vamos a negociar. Tú quieres un avivamiento, tú quieres refrescarte, tú quieres de las aguas vivas. Y dije, sí, Señor, mucho. Bueno, si te tienes tu pie en el día de Shabbat y dejas de hacer lo que te pegue la gana y llamas mi día santo, honorable, entonces yo voy a ser tu deleite. Y es como, venga, eso es lo que quiero. Y el primer Shabbat que nosotros celebramos en familia, en la casa, venimos a estos dos versículos e hicimos una declaración de fe. En este día y de aquí en adelante vamos a guardar el Shabbat y lo vamos a observar. Yo creo que voy a hablar un poco más de eso, pero déjeme terminar con la esperanza de que Yahweh sea nuestra delicia, nuestro deleite. Y eso fue hace 10, 12 años, 12 años que tenemos practicando Shabbat. Palabra muy clave, muy importante. Practicando. Algún día vamos a perfeccionar la observación de Shabbat cuando llegue Yeshua. Y todos vamos a practicar Shabbat. Ya no vamos a estar practicando. Va a ser the real thing, lo verdadero. Pero hay 3 consecuencias que resultan al guardar y observar Shabbat. Número 1, Yahweh se convierte en nuestro deleite. Número 2, dice el Señor, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te haré andar arriba en la victoria, triunfando, yendo de gloria en gloria. Eso es otro fruto de guardar Shabbat. Y número 3, y para mí esto fue lo más importante, de más impacto, porque el Señor mismo me habló las palabras, no en estos oídos, me habló aquí. Te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. En ese día, en ese momento, cuando escuché al Señor hablarme a mí esas palabras, entendí una vez para siempre mi verdadera identidad. O sea, ya no soy cristiano. Ahora eso puede ofender.
gente puede tomar ofensa a eso, pero yo no soy cristiano cuando la definición de cristiano es el ejemplo que se ve o que predomina en la iglesia contemporánea de hoy. Porque cuando yo era joven, un bebé recién nacido en el Señor me dijo: ¿cómo te gustaría llamarte por mi nombre? Y al principio no entendí, pero después de la tercera vez que me preguntara, lo entendí. Soy cristiano. O como literalmente en el Nuevo Testamento, creo el griego es Cristitos, Cristo chicos. Y lo decían al son de burla. ¿Por qué? Estos apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, hablaban como Jesús, oraban como Jesús, andaban como Jesús, hacían milagros como Jesús, hacían todo como Jesús, Cristo. Y les dio ese apodo. Y lo que yo entiendo de la historia es que lo decían para burlarse de ellos. Pero en el día que el Señor me dijo: ¿cómo te gustaría llamarte por mi nombre?, entendí. Su nombre, Cristo, ungido. Y dije: acepto. No voy a ser bautista, no voy a ser luterano, no voy a ser presbiteriano, no voy a ser nazareno, no voy a ser otra cosa. No voy a ser carismático ni pentecostés, nada de eso. Voy a ser semejante a Cristo. Llámame cristiano. Pero hoy en día me he desilusionado tanto con lo que llamo yo el cristianismo contemporáneo, porque no define, no hay nada semejante a Cristo. Las iglesias están llenas de pecado y lo echamos bajo el tapete con una sola palabra: gracia. La gracia. Dios se hace de la vista gorda. Jamás se dice eso en la iglesia, jamás. Pero es lo que se practica. Entonces, ¿a quién crees que estás engañando? ¿A Dios? Esa práctica es declarar que Dios se hace de la vista gorda y no toma en cuenta. Bueno, mi Dios no hace eso. Entonces, es tiempo que despertemos a la realidad del llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, que es ser semejantes a Él, reflejar su gloria. Pero hay madurez porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y vamos subiendo. Y la cosa es, yo soy cristiano cuando quieres usar el término para decir que uno es semejante a Cristo. Y claro, hay diferentes grados. O sea, no se espera tanto de un creyente que acaba de nacer de nuevo el día de ayer, o hace 2 o 3 semanas, o 2 o 3 meses. No se espera tanto de él como se espera de mí. Y yo tengo casi 40 años caminando junto con Yeshua. Pero este día, hace más o menos 12 años, me dijo: te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Y eso es cuando me di cuenta: yo no soy ni cristiano ni judío, y ni siquiera soy Efraín. Soy hijo de Jacob.
Y algún día, pues a lo mejor voy a saber a cuál tribu soy parte, o sea, es mi familia o algo, no sé. Pero eso no importa. Yo soy hijo de Jacob. Y el nombre de Jacob es Israel. El que vence junto con Dios. Y eso es nuestro llamamiento. No solamente llamamiento, sino también nuestro destino. Tenemos un destino y es para triunfar y vencer mano en mano con Dios. Entonces, iba a decir algo y regresar, pero yo creo que vamos a continuar porque esto sirve como una introducción de lo que realmente importa a Dios el día de hoy. Él quiere la relación con cada uno de nosotros. Pregunté cuántos tienen una relación con Dios y no todos levantaron la mano. Y tener relación de Dios no es lo mismo de tener conocimiento de Dios. El gran ejemplo es un pelado que se llama Satanás. Él tiene pleno conocimiento de Dios, pero no tiene relación con Dios. ¿Sí? Y voy hacia ese extremo porque nosotros caemos en algún lugar entre la relación que Satanás tiene con Dios y la relación que Yeshua, el Hijo de Dios, tiene con Dios. ¿Sí? Nosotros caemos en algún lugar en medio de eso. Y lo que Dios quiere es que día a día caminamos a este lado cada vez más y más en Yeshua, en una relación nítida, íntima, dadora de vida. Sí, eso es lo que Él quiere. Pero tengo 32 años, más o menos 33 años, trabajando aquí en México con el propósito de enseñar a la gente, a los creyentes, a entrar en su tierra prometida. Y no solamente entrar en su tierra prometida, sino tomar posesión de su tierra prometida y disfrutarla. Esa es mi misión, mi llamamiento. Como las 2 tribus y medio, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, dijeron a Moisés: no, iremos, la gran comisión, iremos enfrente de nuestros hermanos. Iremos armados. Entonces tenemos iremos, la gran comisión, armados, Efesios capítulo 6. Enfrente de nuestros hermanos. Me encanta esa actitud de Gad, Rubén y Manasés. Iremos enfrente. Hermanos, tienen sus esposas, sus niños, sus rebaños, todo. Nosotros ya tenemos nuestra herencia aquí al oriente del río Jordán. Nuestras esposas, nuestros hijos tienen donde quedarse, van a estar salvos y seguros. Nosotros nos armaremos e iremos enfrente de ustedes, y nosotros vamos a ser primeros para encontrar al enemigo. ¿Sí? Ese es el verdadero liderazgo que Dios anhela en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, no volveremos a nuestra casa hasta que cada uno haya tomado posesión de su herencia. Y muchos cristianos reciben la salvación y pasan el resto de sus vidas sentados en una banca ahí en la iglesia. Tienen lo suyo y no les importa nada los demás. Y Dios no va a soportar eso.
tenemos una responsabilidad para pelear con el fin de que otros pueden recibir su herencia. Entonces, ese es mi llamamiento de enseñar a otra gente a tomar posesión de su tierra prometida y disfrutarla, dominarla, habitarla. Ese es el propósito. Pero hay un gran problema. Muchos cristianos no siguen la voz del Espíritu Santo, no siguen la voz de Yeshua. ¿Por qué? No saben o han sido mal instruidos o simplemente no han sido instruidos. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú este día sabes que eres oveja de Dios, tú puedes admitir que oyes la voz de Jesús. Pero hay un problema, y yo aprendí esto hace muchos años. Todo creyente, sin excepción, todo creyente oye la voz de Jesús. El problema en la vida de muchos creyentes es que no han aprendido a reconocer la voz de Jesús. Ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de un joven llamado Samuel? Su mamá lo dedicó al servicio del templo y el ministerio desde antes que fuera concebido. ¿Sí? Primero de Samuel. Su mamá lo dedicó y lo dejó en el templo al servicio de Dios. Yo creo que muchos conocen esta historia, pero la voy a contar de nuevo. La verdad, yo no sé cuántos años tenía Samuel, más o menos cuando su mamá lo dejó en el templo. Lo más probable es tenía 5 años, más o menos. Puedo estar equivocado, pero estaba destetado. Me imagino ya no usaba pañal. Podía cuidarse un poco a sí mismo, pero no importa la edad. Y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero una noche Samuel estaba dormido y escuchó su nombre, Samuel. Y Samuel se levantó y se fue corriendo con el sumo sacerdote Elí y le dijo, heme aquí estoy, ¿qué necesitas? Y Elí estaba dormido. Es como, ¿qué estás? ¿Me llamaste? No, hijo, no te llamé, vete a dormir. Samuel regresa a la cama, se acuesta, no sé si durmió o no, pero ahí estaba y otra vez se oye la voz, Samuel. Y se levanta y va corriendo otra vez con Samuel y le dice, aquí estoy Samuel, aquí estoy Elí, ¿qué necesitas? No, yo no te llamé, vete a dormir. Como irritado o algo, y vete a dormir. Entonces va y Samuel se acuesta y ahí está. Y la tercera vez, Samuel, y se levanta y va corriendo otra vez con Elí. Elí, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Me llamaste? No, es que yo no te llamé. Ya entiendo. Por fin se le cayó el 20 a Samuel. Es interesante, cuando estudias un poco la vida de Elí, fue un poco lento en agarrar la onda de lo que estaba pasando. Y la razón es porque Elí se había engordado, tanto física como espiritualmente. Su oído ya no estaba tan atento y listo para, me imagino, si hubiera estado atento la primera vez que Samuel llegara con él. ¿Oíste tu nombre?
¿Una voz que te llamó? Pues ve y decirle, pues eso que pasó la tercera vez. O sea, por fin, después de 3 veces, se le cayó el 20 y dice, ya entiendo. Ok, vete a dormir, acuéstate. Y la próxima vez que oigas tu nombre, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Entonces Samuel va, se acuesta, y la 4ª vez llega, o el Señor dice 2 veces, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó, heme aquí, habla, su siervo escucha. Y Dios le habló. A partir de esa noche, Samuel, y lo voy a decir de esta forma, Samuel empezó a reconocer la voz del Señor, porque requiere práctica, pero ya reconoció la voz del Señor y entonces iba creciendo, porque Samuel era profeta poderoso y juez de Israel y Dios hablaba directamente con él. Pero en Samuel vemos el estado de muchos creyentes. ¿Por qué? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo me acuerdo cuando yo empecé en la aventura de reconocer la voz del Señor, dije, yo soy oveja, entonces voy a admitir, yo puedo oír su voz. Y claro, como cualquier nuevo creyente, pensamos aquí, háblame, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, como le hablaste a Pablo o como le hablaste a Moisés, quiero oír tu voz y estoy escuchando, pero no oigo nada. Es que no te estoy hablando al oído, estoy hablando al corazón. Y ahí está la cosa, Dios habla a todos sus hijos, pero les habla de corazón a corazón. Les habla en el Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos disciplinarnos a reconocer su voz. Y no es difícil. No es difícil. Ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó de la muerte? Iba caminando en el camino a Emaús y encontró a 2 de sus discípulos. Voy a ir rápido para terminar. Y iban caminando. Oye, muchachos, ¿por qué tan tristes y decaídos y todo? ¿Qué? ¿Tú eres el único forastero en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado aquí? Y me encanta el humor de Dios. Dice, no, ¿qué? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Entonces les dicen lo que pasó. ¿Y qué hizo Jesús? Les regañó. Me gusta eso. Me encanta cuando Dios me regaña porque me comprueba su amor. Pero les regañó. Y luego dice, pero empezando con Moisés y todos los profetas, empezó a decirles todo del Mesías. ¿Cómo me habría encantado estar en esa plática? ¿Ok? Pero eso es lo que necesitamos reconocer. Para reconocer la voz de Dios, necesitamos leer las Escrituras, familiarizarnos, ni siquiera estudiarlos. Primero, ¿cuántos han leído los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Sabes cuántas iglesias están llenas de creyentes y nunca han leído los primeros 5 libros de la Biblia? Pero si no tenemos eso, no tenemos el fundamento. Ese es el punto de partida, donde Dios quiere hablarnos. Siempre nos habla de acuerdo con las Escrituras. Si no está de acuerdo con las Escrituras, no es la voz de Dios.
es la voz de un extraño. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y la voz de un extraño no la siguen. ¿Sí? Y hay muchos creyentes hoy en día que andan en caminos equivocados porque no han aprendido a reconocer la voz del Señor y no se han familiarizado con las Escrituras para comprobar que sí es la voz del Señor. ¿Sí? La ley, la Torah, nos establece el mandamiento. Tiene que haber 2 o 3 testigos para comprobar toda cosa. Pues siempre debemos tener 2 testigos. Uno es la palabra escrita, la Torah. Y la otra es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, es mejor que me vaya para que venga el Espíritu, porque el Espíritu les va a encaminar en toda la verdad y les va a enseñar todas las cosas. Y es el Espíritu de la verdad. Es imposible que mienta. Es imposible, no puede. Dios no puede mentir. Lo que dice es la verdad. Pero lo que dice siempre está de acuerdo con la verdad. ¿Cómo es eso? La Torah de la verdad. O tu Torah es verdad. ¿Sí? Y no cambia. Nunca cambia. Pero hay gente que toma la palabra de Dios, la Torah, y la cambian a su interpretación, a su conveniencia, a su manera y todo, y no va de acuerdo con el Espíritu de la verdad. Y otros también dicen que el Espíritu me dijo, pero no puede ser el Espíritu si no está de acuerdo con la verdad. Entonces lo que nosotros necesitamos es cultivar nuestra relación con el Señor, de tal manera que reconozcamos más y más la voz del Señor. O sea, como dije al principio, yo tengo ya como casi 40 años caminando con el Señor, y es como me falta mucho todavía para reconocer y atinar bien lo que el Señor me está diciendo. Pero como mencioné también de que estamos practicando Shabbat, yo estoy practicando reconocer la voz del Señor. ¿Sí? Y esto es lo que implica una verdadera relación con Yeshua. Hay comunicación y Él nos habla y nosotros le contestamos, y por ningún otro motivo. El ejemplo de los 2 discípulos en el camino a Emaús a mí me anima mucho la idea. ¿Cómo me encantaría estar escuchando a Jesús mismo abrir todo versículo referente al Mesías, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y todos los profetas, y conocer a Jesús de esta manera? Y es posible, pero tenemos que cultivar la relación. Entre más cultivamos la relación, más vamos a reconocer su voz y vamos a ser más prontos para obedecer. Dios está exigiendo de sus hijos madurez en estos días. Madurez.
Y la madurez siempre se manifiesta en un mayor grado de amor. Y la palabra dice que es el verdadero amor. El verdadero amor es obedecer a Dios, en poner en práctica sus mandamientos. Si dices que amas a Dios, pero no haces lo que instruye, lo que Él dice, te estás engañando. Te estás engañando. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y eso es el reto que enfrentamos hoy en día. Es tiempo que crezcamos. Es tiempo que seamos maduros. Dejemos de ser bebés en pañales, chupando la teta. Todos queremos, supuestamente todos quieren comer carne, pero carne es para los maduros. Y los maduros son los que asumen la responsabilidad y actúan. Los maduros son los que, como en el ejemplo de Gad y Rubén, dijeron, nosotros iremos armados, bien armados, enfrente de nuestros hermanos y no regresaremos hasta que ellos hayan tomado posesión de su tierra prometida. Y yo quiero dar una invitación a cualquiera que está aquí o que está escuchando, viendo este programa. Hoy es un buen día para comenzar una relación personal con el Hijo de Dios, con la manifestación de Dios mismo. Pero tienes que creer en tu corazón que está vivo. Y yo te puedo decir por experiencia, Él sí está vivo. Pero si tú le abres la puerta el día de hoy y le das la oportunidad, Él se manifestará en tu vida y comprobará que está vivo, para que puedas tener una relación con Dios mismo a través del Hijo. Este es el momento para decir simplemente su nombre, Yeshua o Jesús. Te quiero conocer. Quiero una relación contigo y quiero escuchar tu voz y saber todo lo que eres para mí. Yo quiero emprender una relación contigo. Yo me acuerdo el día, hace casi 40 años, cuando tomé esa decisión y le dije, Señor, yo reconozco que estoy perdido. Ando en tinieblas y te necesito. Me dicen que me amas. Y me dicen que moriste en la cruz para perdonarme de toda la maldad en mi vida y darme una vida nueva. Y yo necesito una vida nueva. Y me escuchó. Y no solamente me escuchó, me contestó. Porque ese día Dios me hizo entender que me había adoptado y me había recibido como su propio hijo. Y fue el principio de la relación más importante en mi vida. Es lo único que realmente me importa en toda mi vida. Y tú puedes tener una relación así. Si en el lugar donde estás ahorita mismo, en la condición que estás,
le digas: Señor, te quiero conocer, porque yo creo que resucitaste de la muerte y que no estoy hablando al vacío, no estoy hablando menos a un muerto. Yo no hablo a muertos, yo hablo al que vive para siempre. Entonces, en esa relación con el Señor, vas a ir creciendo, escuchando su voz, aprendiendo de Él y poniendo en práctica una nueva forma de vivir. No es fácil. Una cosa que aprendí hace años: no es fácil. A veces es fácil, pero no siempre es fácil. Pero una cosa siempre vale la pena. Siempre. El Señor jamás me ha defraudado, jamás me ha desilusionado, jamás me ha abandonado. Jamás. Tengo 40 años casi caminando con Él, desde los 19 años. Y no me arrepiento para nada la decisión que tomé para seguir de todo corazón a Yeshua. Y cuando lo haces, vas a descubrir tu verdadera identidad, quién eres y el destino de tu vida. Vamos a orar. Yeshua, gracias por ser mi Señor, mi Salvador y Redentor. Y yo quiero que tomes estos últimos minutos para hablar a los corazones de todos los que están escuchando esto. Y que ellos pueden o empezar o crecer en su relación contigo. Y yo pido que tú recibas toda la honra y la gloria, porque solo tú eres digno. Solo tú mereces toda la honra y la gloria. Te doy gracias por la oportunidad de abrir mi corazón y permitir que hables a través de mí a esta gente. Que te conozcan, Yeshua, y que su gozo sea completo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.